Epilepsia y trastornos del lenguaje y del aprendizaje. La epilepsia en la mayoría de los casos aparecen en edades tempranas, siendo la repercusión muy leve y casi indetectable. Los trastornos del lenguaje que se presentan en los pacientes con epilepsia van a variar dependiendo de la etiología y su forma de presentación. La epilepsia grave va a entorpecer la maduración cerebral, causando una regresión a estados más inmaduros. A nivel global, causa una mala organización cerebral, los circuitos están poco integrados y no trabajan como un todo. Y a un nivel local, altera la estructura regional de los volúmenes cerebrales que se van a ver disminuidos en la región posterior. Esto es debido porque son las últimas en madurar y van a aumentar más en las anteriores. En muchos casos, la alteración del lenguaje se va a observar en la reducción general de las habilidades de la base verbal. Esta perturbación puede extenderse eventualmente a los efectos sobre la lectura y la escritura. Las formas más atípicas de la epilepsia de puntas centrotemporales se han asociado con genes específicos, como el FOXP2, el SRPX2, el ELP4, la GRIN2A, la GRIN2B, PRRT2, la PKD, la GABA-AR, la GABA-RGA, los cuales están asociados principalmente con los trastornos del lenguaje. Bueno, vamos a hablar de cuáles son las funciones cognitivas que están asociados para que se dé el aprendizaje y para que se dé el lenguaje. Van a incluir la atención, la memoria, esta capacidad que tenemos los seres humanos para poder tener capacidad lingüística, capacidad visoespaciales y las funciones ejecutivas frontales. Todas ellas están implicadas en los procesos del aprendizaje. Si alguna nos falla, pues nos va a repercutir en algún nivel. Hay factores que se han descrito que son responsables a diferente medida de los trastornos neuropsicológicos que se van a presentar en los niños con epilepsia. ¿Cuáles van a ser estos? La edad de comienzo, el tipo de crisis, el tipo de epilepsia que se presente, la etiología, el tratamiento y la forma en que el paciente va a vivir la enfermedad o su familia. Vamos a hablar de la edad de comienzo. En muchas ocasiones, esta edad va a marcar el pronóstico de las complicaciones que va a tener, ¿sí? Entre más tempranamente se presente, le va a ir peor que a edad más tardía, ¿sí? Entonces, se va a ver comprometido el neurodesarrollo si está antes de la maduración de las funciones cerebrales y si está después, se va a ver mucho menos la alteración. Se ha descrito la relación del inicio temprano de las crisis convulsivas o de la epilepsia va a tener menor desarrollo intelectual porque van a influir el tipo, si es muy severa, si inicia tempranamente. Hay una disrupción durante este periodo que es vulnerable del desarrollo y se van a presentar alteraciones a futuro en el aprendizaje exactamente cuando empieza en la edad preescolar. Y en general, el tiempo de exposición a los fármacos también va a influir porque es un tiempo muy prolongado. No es lo mismo un niño que empiece con crisis epilépticas a los 5 años y que esté a los 6 ya o a las 5 esté en edad preescolar, que aquel niño recién nacido que empieza con epilepsia y tiene un tratamiento de muy larga evolución. ¿Sí? Entonces, de acuerdo en el segundo punto, dependiendo del tipo de crisis, en las crisis parciales, la localización y la lateralización del foco puede conducir a un déficit visoespacial, verbal o de memoria, fundamentalmente en una epilepsia del lóbulo temporal. Esta afectación de la memoria va a estar severamente afectada en las crisis parciales, sobre todo, como habíamos mencionado, las del lóbulo temporal, van a afectar, porque se afecta, perdón, el hipocampo y la amígdala, que son estructuras principalmente relacionadas con la información para ser utilizadas a largo plazo. Es decir, es donde llega toda la información que el niño, el bebé, está como receptor, que le va a funcionar, no importa que no hable, pero lo está absorbiendo para poder hablar a futuro, para poder aprender, para tener su lateralidad, para saber que es arriba, abajo, dentro, fuera. Entonces, estos efectos están influenciados por la lateralidad, la forma de, ya como habíamos mencionado, del lóbulo temporal, y este es el lugar de la lesión.
¿Qué nos afecta principalmente, como ya dijimos? Pues la memoria no verbal, en el caso del hemisferio derecho, y se va a afectar la memoria verbal del lado, del lado izquierdo la no verbal y del lado derecho la memoria verbal. En las crisis generalizadas, los pacientes con epilepsia primaria, por lo general, su comienzo es tardío, tienen inteligencia normal, esta no va a estar afectada, inclusive en las encefalopatías graves, como el síndrome de West, el pronóstico cognitivo es mejor en las formas idiopáticas que en las que no se puede definir la etiología. Es decir, como son niños que normalmente ya tenían lenguaje o empezaban en una etapa de lenguaje de monosílabos, bisílabos, palabras sueltas, a lo mejor oraciones compuestas de dos palabras, mamá, leche, vemos que la inteligencia está más conservada, tienen como esa mayor comprensión en comparación a los demás niños. Están afectadas principalmente, como ya se han mencionado, las estructuras subcorticales, el tálamo y el sistema de activación reticular del tronco encefálico. Esto va a hacer que las funciones cerebrales complejas, como la atención, la condición fásica para que tenga el aprendizaje, va a estar dañada, ¿sí? Es un niño que su inteligencia se va a ver cognitivamente muy, muy afectada, ¿sí? Y puede ser, sí, en este tipo de crisis generalizadas, la memoria no se ve perjudicada porque no está en el lóbulo temporal principalmente. ¿Qué pasa en estos síndromes? Generalmente va a haber un bloqueo de la función del área cerebral circundante ante lesiones focales unilaterales, compromiso del área contralateral por un foco secundario o una interrupción en la comunicación entre los hemisferios por descargas generalizadas que van a evitar que se organicen. La plasticidad cerebral normal o una de las más funciones mentales también van a estar afectadas, ¿sí? En las generalizadas, bueno, hablamos de la etiología que depende mucho, como ya habíamos mencionado, el momento del inicio, la duración de la enfermedad, cuántas crisis tienen, no es lo mismo que tengan una crisis diaria, a lo mejor, a que tengan 10, 15 crisis por día. La dificultad para alcanzar el control de las mismas, o sea, es decir, la dificultad para poder controlar estas crisis nos va a marcar profundamente el pronóstico, ¿sí? Sobre todo a nivel de función cognitiva, siendo muchas veces malo. Lo podemos manejar como reservado a nivel de lenguaje, pero generalmente las generalizadas, vaya la redundancia, pues son de mal pronóstico. También hablamos, como ya había comentado, la severidad de las crisis, ¿sí? Aparte del inicio, cómo ha estado su desarrollo neurológico antes de las crisis, después de las crisis, se va a ver muy, muy afectado. Y sí hay evidencia científica que se ha demostrado cómo va a disminuir la capacidad cognitiva de forma paralela al aumentar la frecuencia de las crisis, ¿sí? Entonces, pues no es sencillo un niño con crisis epilépticas de muy difícil control, normalmente nos va a afectar el lenguaje y obviamente el aprendizaje. Bueno, hablando del tratamiento y de la forma en cómo los pacientes o la familia de los pacientes viven la enfermedad, también nos hemos encontrado que un tratamiento prolongado pues nos va a afectar las funciones cerebrales superiores. Y otra dificultad muy importante, aparte del control de las crisis, es la manera en cómo los familiares van a sobrellevar esto, ¿sí? No es lo mismo un papá sobreprotector que etiqueta a los niños con epilepsia como que ya tienen una discapacidad de pobrecitos y entonces tienden a no estimular, a dejarlos, a que el tratamiento, las terapias hagan lo suyo sin hacer lo que les corresponde, ¿sí? Esto va a afectar el estado emocional de un niño, no es ese niño que tiene a lo mejor 5 años y empieza a convulsionar de manera incontrolable, que es muy difícil las crisis, él cambia su mundo, cambia el mundo de los papás, tienden a este duelo, hay que trabajar mucho el duelo, pero los duelos tardan mucho, mucho tiempo generalmente en la aceptación.
Entonces, es un tiempo valioso que se pierde para poder estimular al niño. Tendemos simplemente a sobreproteger, a etiquetarlos, les vuelvo a repetir, como enfermos, como malitos, dicen los papás. Y esto, bueno, van a repercutir en el aprendizaje porque va a haber muchas ausencias en la escuela, poca estimulación, el papá no entiende que después de una crisis, bueno, sí puede haber un retroceso dependiendo qué tan severa. Hay crisis que a lo mejor dura un minuto, pero son tan severas que nos hacen un retroceso. En la medida en que un niño deja de convulsionar, empezamos a ver un avance significativo. Y es el momento cuando decimos, tiene un mes sin convulsiones, tiene un tratamiento farmacológico adecuado, entonces podemos ahí empezar a trabajar lo que se pueda del aprendizaje, lo que se pueda del lenguaje, lo que se pueda de la conducta, lo que se pueda de la memoria para un beneficio del paciente. También, como ya hemos estado mencionando, es súper importante el tipo de crisis y el lugar de la lesión, ¿sí? Puede ser una lesión tan pequeñita que nos va a repercutir mucho o una lesión muy grande que a lo mejor no está tocando puntos estratégicos para el lenguaje que no va a repercutir en esto, ¿sí? Los niños tienen la mayor posibilidad de suplir funciones gracias a la plasticidad neuronal que los niños ya mayores, aunque se ha estudiado que la plasticidad cerebral la tenemos hasta el que nos morimos. Se puede trabajar, obviamente en un porcentaje menor, pero podemos trabajar la plasticidad cerebral, inclusive los pacientes adultos de la tercera edad que empiezan a convulsionar, que se empieza a afectar su audición, perdón, que se empieza a afectar su lenguaje, que empieza a haber un retroceso en estas funciones cognitivas, en cosas del aprendizaje, por medio de la plasticidad cerebral podemos mantenerla o hacer que sea menos el retroceso. ¿Sí? Entonces, la capacidad de la plasticidad neuronal va a depender de la maduración previa de la zona funcional dañada y del estado de los sustratos alternativos que se van a asumir a dicha función, así como de la estimulación que tengamos por parte de los padres. La vulnerabilidad respecto a la vulnerabilidad, perdón, de las funciones neuropsicológicas y sus secuelas va a variar en función del grado de desarrollo alcanzado al momento de la lesión o del inicio de la crisis. Como ya lo hemos comentado, esto ocurre a edad muy temprana, ¿sí? La plasticidad cerebral busca alternativas en la organización cortical de forma que se generan circuitos, anómalos, comprometiendo y limitando el desarrollo de funciones como el lenguaje y la atención. Pero vuelvo a repetir, depende mucho de cómo estimulemos también a un niño controlado. Si un niño ya tiene crisis controladas, tenemos que actuar rápido, no nada más el neurólogo, no nada más el terapeuta, sino también los papás, los foniatras, el terapeuta del lenguaje, ¿sí? Y ahora hablaremos de los trastornos del aprendizaje. Esta dificultad específica del aprendizaje es una condición crónica de presumible origen neurológico que va a intervenir en el desarrollo, la integración y o demostración de habilidades verbales y no verbales, es decir, no solamente en la lectura, ¿sí? Sino también en la escritura. Es súper estudiado que los niños epilépticos no van a tener el mismo resultado académico que un niño de su misma edad que nunca ha convulsionado, sino que va a tener diferentes alteraciones. Puede haber desde alteraciones a la lectoescritura, alteraciones en el aprendizaje como tal, de la memoria matemática, alteraciones de dislexia, etcétera. ¿Qué es lo principal que va a presentar un niño con epilepsia? Bueno, puede estar indiferente en la clase, puede tener trastornos del comportamiento asociado a la distracción, no se va a concentrar, va a estar somnoliento, depende la hora de que le toque su medicamento. Todos los niños, como les he dicho, si están bien controlados, no tienen ningún problema ni de aprendizaje ni de comportamiento. Sí depende mucho la edad de inicio del tratamiento. Bueno, el control de las crisis, como ya he dicho, no va
a asegurar, digo, ya no está convulsionando, es un niño que lleva un tratamiento adecuado, todo perfecto, pero si no hay esa parte terapéutica, ¿sí? De rehabilitación o yo le diría de mantenimiento, pues sí va a haber problemas para aprendizaje del lenguaje y se van a presentar hasta en un 50% de los niños epilépticos. Y obviamente, dependiendo cómo estén sus crisis y sus alteraciones electroencefalográficas, pues van a evolucionar van a como a retroceder, bueno, a tener un pronóstico malo. Entonces, se ha estudiado y se han agrupado estos trastornos del aprendizaje en tres principalmente. Uno, que son los trastornos tipo de memoria reciente, no tienen memoria a corto plazo, ¿sí? En el adulto, pues también va a haber estas alteraciones, puede haber pequeñas displasias, por lesión del lóbulo temporal, sin que haya podido ser mostrado por una técnica de neuroimagen, o sea, casi todo es por el electroencefalograma, ¿sí? El déficit de atención o hiperactividad es otro de los trastornos que va a haber con los niños con epilepsia, y el trastorno de que los niños les decimos que son lentos, tienen lento aprendizaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente tienen politerapia, o sea, tienen muchos medicamentos, entonces, pues están somnolientos, están como, dirían los papás, están como idos, ¿sí? Tienen su comprensión es lenta. Entonces, tendrían que tener como una terapia bueno, no terapia, sino una clase como más individualizada. Ellos son pacientes que tienen que estar en el USAER. Si es un niño que tiene lento aprendizaje y lo mandamos al CAM, pues en lugar de ayudarlo, pues le vamos a perjudicar. Sí, estos factores responsables se describen, como lo hemos mencionado constantemente, a la lesión, tanto al tipo de aparición, a la etiología de la epilepsia, a la maduración en el momento en que empieza a convulsionar, si qué tanto tiempo tiene con los medicamentos, cómo es la atención por medio de los papás. Y bueno, ya hablando de la etiología propiamente del problema del aprendizaje, hay síndromes que no nos van a producir daño en el deterioro cognitivo. Puede ser algo muy leve, como son en el síndrome de West, el estatus epiléptico no convulsivo, el de Landau-Kleffner, ¿sí? Y el EPOC, que son devastadores en la función cognitiva. Sí, aquí hay síndromes leves, estos principalmente porque son de muy difícil control. Son niños que hasta un año se tardan en poder controlar las crisis. Las crisis nos van a dar alteraciones del lenguaje irreversibles, ¿sí? ¿Y qué pasa en estos síndromes? Bueno, pues hay un bloqueo de la función aérea del área cerebral, hay un compromiso del área contralateral por el foco secundario, la plasticidad normal de una o más funciones, perdón, pero creo que ya habíamos mencionado esta diapositiva, ¿sí? Si hay un foco en el lóbulo frontal que es motor, pues nos va a provocar un problema para poder hablar. O sea, yo tengo mi pensamiento intacto, pero no sé cómo, mi cerebro no sabe cómo decir las palabras que queremos decir. ¿Sí? Entonces, si hay descargas en la estructura subcortical en la línea media, pues voy a tener una disminución en la atención. Y también la epilepsia generalizada, como ya se ha mencionado, pues nos va a afectar mucho la atención, y la afectación cognitiva pues va a ser mucho más severa. La presencia de focalidad orgánica y funcional, como ya se ha mencionado en la plática anterior, bueno, pues vamos a ver que las descargas del lóbulo temporal, principalmente del hemisferio derecho, van a repercutir en tareas visoespaciales. Un foco del lóbulo temporal del hemisferio izquierdo dificulta las tareas verbales. ¿Por qué? Porque en el hemisferio izquierdo tenemos el área del lenguaje. Ahí la vamos a desarrollar.
aunque sean zurdos o sean diestros, ¿sí? Y bueno, las descargas subclínicas que más frecuentemente afectan al aprendizaje son las generalizadas, sin lugar a duda, ¿sí? Y bueno, ya lo hemos mencionado, que existen muchas, más bien, hemos mencionado que depende del número de descargas o número de crisis convulsivas que tenga el paciente, pues nos va a repercutir más o menos en el aprendizaje. Hay baterías que nos van a ir monitorizando las funciones específicas de cada lóbulo, ¿sí? Y bueno, ya lo hemos mencionado que dependiendo el tiempo de evolución del tratamiento, pues va a dañar cognitivamente a los niños. Todas las podemos tener alteraciones en la codificación, en la recepción, en el procesamiento, en el almacenamiento y la recuperación de la información. O sea, yo escucho, pero no entiendo lo que me están diciendo. No estoy decodificando mi procesamiento de decir, escribe la palabra casa, no la entiendo, no entiendo lo que estoy oyendo, no entiendo lo que estoy viendo, no comprendo lo que estoy no interpreto más bien lo que estoy oyendo y viendo, y por lo tanto se me van, se me olvida que me dijeron, no puedo pronunciar la casa, por ejemplo, ¿sí? ¿Y dónde se van a manifestar? Bueno, lo podemos diagnosticar basado en técnicas de videoelectroencefalograma, o el electroencefalograma es quien nos va a dar esta, este resultado. Respecto a los fármacos que tomamos, bueno, que toman los niños epilépticos, pues nos van a traer trastornos del lenguaje, ¿sí? Se puede ver afectado por el uso de fármacos de forma de aumento de dosis rápidas, pero no solo de uno, sino de varios fármacos a la vez, porque a veces es necesario para poder controlar las crisis, ¿sí? Y por los tiempos prolongados. Nos van a afectar la atención, como ya hemos dicho, y no haber atención vamos a tener un problema serio, sobre todo a nivel del lenguaje, ¿sí? Sobre todo en aquellos niños que tienen un año, menos de 3 años, que es el periodo máximo para que un niño tenga desarrollado su lenguaje, y obviamente la sobreprotección, bueno, sin embargo, podemos decir que el grado de control de las crisis y número de fármacos necesarios para conseguirlo, debemos estar atentos a esta aparición de efectos indeseables cognitivos para poderlos controlarlos. Es decir, no le vamos a quitar medicamento, obviamente, pero sí vamos a establecer una terapia de lenguaje y una terapia de aprendizaje adecuada para que los papás puedan trabajarla en casa no solo a nivel terapéutico y podamos evitar que tengan problemas o los menos problemas posibles en el lenguaje. Si no hay lenguaje, pues no hay un aprendizaje a nivel intelectual, vamos a hablar, no hay un aprendizaje de la lectoescritura, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son nuestros componentes fundamentales que intervienen en el aprendizaje escolar? Pues la actividad nerviosa superior, los dispositivos básicos de aprendizaje, las funciones cerebrales superiores, el equilibrio afectivo emocional. Sí, respecto a la primera, vamos a ver que en la actividad bioeléctrica es una actividad simple y va a constituir la base de las anomalías generadas por las descargas epilépticas. Esto quiere decir que, eh, que esta actividad va a hacer que ese daño se pueda limitar o se va a ver muy afectado dependiendo el tipo de crisis, la ubicación, y va a hacer que la actividad bioeléctrica inhiba la generalizada. En los dispositivos básicos de aprendizaje, el aprendizaje es innato, definitivamente, ¿sale? Se estimula, ¿sí? Se debe de estimular, pero podemos aprender a veces sin falta de estimulación, porque tenemos atención, porque estamos viendo, porque estamos tocando. Entonces, aquí, para que estos dispositivos básicos se activen, vaya, ¿qué necesitamos? Bueno, vamos a necesitar la motivación,
que nos repitan constantemente cómo se llaman las cosas, que tenga yo esa capacidad de atención, de tocar, que sea algo repetitivo. Y si esto se daña, va a tener una repercusión, pues obviamente en la atención, ¿sí? Que puede ser algo de hiperactividad o agresividad. Y se van a asociar pues con los focos de epiléptico de manera temporal, fue un foco a nivel del área temporal, generalmente del izquierdo, ¿sí? Y bueno, vamos a ver actividad paroxística sin epilepsia, sin crisis y sin foco eléctrico en electroencefalograma. Las funciones superiores cerebrales se van a limitar a tres capacidades principales, que son las noxias, que son conocimiento, facultad de conocer, como ya sabemos, las praxias y el lenguaje. Y se adquieren a través del aprendizaje y son exclusivas del hombre. Nadie más tiene estas tres capacidades, ¿sí? Entonces vamos a tener alteraciones específicas del aprendizaje. Cada una de ellas va a surgir en una función cerebral superior alterada. El paradigma lo constituye, en este tipo de alteración, el síndrome de Lang-Kloffer o afasia epiléptica adquirida, quiere decir que ya hablaba y deja de hacerlo por el estatus epiléptico que tienen. Esto normalmente se dará durante el sueño y aparecen fallos lingüísticos de comprensión y la expresión. Puede estar asociada con otros déficits cognitivos en relación a la función cerebral afectada. ¿Sí? En el equilibrio afectivo emocional es un requerimiento básico para que tenga lugar el aprendizaje en particular, perdón, por su influencia sobre la motivación. Si un niño no es motivado, aunque no tenga epilepsia, es un niño que no va a aprender a hablar, que no va a tener esa capacidad de aprendizaje que esperamos normalmente un niño por deprivación social. Entonces decimos que hay cuatro pilares del aprendizaje, que uno es el equilibrio afectivo-emocional, que ocurre cuando la patología va a determinar efectos psicógenos, ¿sí? Puede haber agresividad, los niños de la nada explotan, va a afectar su aprendizaje, pueden ser apáticos y pueden estar desmotivados, tienen baja autoestima y síntomas de depresión. En el trastorno del lenguaje, niños epilépticos, vamos a ver que se contemplan desde varias expectativas en función al factor determinante de su aparición. La existencia de lesión en el hemisferio izquierdo, como ocurre en algunas epilepsias, donde la lesión va a estar en áreas que competen en el desarrollo del lenguaje, el efecto de las crisis repetidas o la presencia de descargas subclínicas en el electroencefalograma, el efecto de los fármacos epilépticos. Son las tres características o las tres causas que nos van a alterar nuestro lenguaje. Los niños a los 4 años ya tienen muy localizada la representación del lenguaje en forma similar al adulto. Por eso les decía que los 3 primeros años, a los 3 años y medio, es muy importante el periodo crítico para adquirir el lenguaje. De los 4 años en adelante empezamos a hablar como un adulto. Tenemos las características similares, aunque no tenemos los conceptos adecuados. Repetimos y a veces no entendemos algunas palabras, sino hasta los 7 años empezamos realmente a hablar exactamente como adultos. Nuestro vocabulario aquí tiene más o menos unas 300 a 500 palabras. Más o menos es lo que debe de hablar un niño entre los 4 y los 7 años aproximadamente, con una combinación infinita de palabras, de oraciones, de verbos, de combinación de todo. Podemos inclusive decir una misma oración de diferentes maneras y el niño lo va a entender. Sin embargo, estas zonas predeterminadas son sensibles, ¿sí? Son originados por la experiencia de forma en los lugares relacionados con los procesos del lenguaje, no son estables en el tiempo, aún en el adulto, y se van a expandir o se van a contraer según la experiencia y las necesidades. Es decir, no es lo mismo un niño que, que vive en un medio rural a un niño que vive en una ciudad. No es lo mismo un niño que vive en una ciudad, pero que sus papás apenas tienen primaria, a unos niños que tienen una licenciatura, por ejemplo. No es lo mismo los niños que viven con los abuelos
y que viven con los papás, pero tampoco es lo mismo, aunque tengan unos papás que tengan un nivel socioeconómico alto y un nivel socioeconómico bajo, si no les hablan, si no los estimulan, es exactamente el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Inicialmente se ocupan áreas más amplias donde se va a concentrar esta estimulación para alcanzar la competencia en el lenguaje, de forma que estas áreas originalmente relacionadas retienen la habilidad como la capacidad secundaria que puede suplir o complementar la función en caso de una lesión primaria. Es decir, pueden convulsionar, pueden ser crisis convulsivas leves, a lo mejor tuvo un solo episodio de crisis convulsivas y va a repercutir levemente. Por eso decimos que a veces no da ninguna repercusión ni en el lenguaje ni en el aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? En un hemisferio, en el hemisferio izquierdo principalmente es el hemisferio del lenguaje, pero también si se daña podemos estimular el lenguaje con el hemisferio derecho, va a suplir la función, ¿sí? Y para eso está la plasticidad cerebral. Entonces, conforme vamos madurando de los 0 meses a los 42 meses, que serían los 3 años y medio, el lenguaje se va estableciendo gradualmente en su hemisferio izquierdo hasta que en la pubertad alcanza el modelo adulto de lateralización hacia el mismo hemisferio o hacia el hemisferio derecho. Cuando ocurre una lesión en el hemisferio izquierdo, esta función se va a ver asumida por el hemisferio contralateral con mayor facilidad en el niño que en el adulto, que conserva mayor la capacidad de reorganización, de organización de plasticidad. Plástico está mal, disculpe. Las lesiones tempranas producidas antes del año de vida van a conllevar la reorganización tanto del hemisferio derecho como del izquierdo y el daño tardío, produciendo más allá, con el daño tardío que se va a producir más allá del año de vida, va a resultar en una reorganización más limitada, menos disruptiva en cuanto a fusión cerebral, cognitiva y lenguaje. Entonces, basado en esto, en 3 cuadros, la relación de epilepsia-lenguaje va a ser clara en 3 típicos cuadros, como son el síndrome de Landau, la epilepsia parcial benigna de con paroxismos rolándicos y la disfasia del desarrollo con epilepsia. ¿Sí? Entre estos vamos a tener el trastorno del espectro autista. Junto con la afasia de Landau-Klempfer, son las causas más frecuentes de regresión en el lenguaje. No podemos decir que si un niño habla perfectamente bien y de repente hay un retroceso en el lenguaje, puede ser que tenga una crisis convulsiva, que no la estamos viendo, que es como, vamos a ponerle como asintomática, porque a lo mejor se presenta durante el sueño y se va a presentar frecuentemente en los niños con espectro autista o en el de Landau, ¿sí? Entonces, esta asociación ocurre más, está asociado a autismo con epilepsia en muchos pacientes o en algunos pacientes, ¿sí? No necesariamente todos los niños autistas van a convulsionar, definitivamente no, ¿sí? Y por eso decimos a veces que los niños tienen cierto perfil. Es muy importante en el niño autista explorar todo, el área del lenguaje y del aprendizaje. No necesariamente el autismo puro es muy característico, ¿sí? Cuando está asociado con epilepsia, pues tienen un poco de mejor pronóstico. Depende, vuelvo a repetir, depende mucho del tiempo y el lugar de la lesión. Entonces, pues no todos los niños autistas tienen las mismas características, ¿verdad? Bueno, entonces ocurre que la afasia va a ser la pérdida de una capacidad en este sentido. Va a ser la afasia puede ser verbal, ¿sí? De expresión o de recepción, que se va a presentar en muchos de los pacientes que tienen una epilepsia después de los 3 años de edad, que son de muy difícil control. También en los adultos llega a pasar o también pasa, y es una afectación caracterizada por crisis de epilepsia, normalmente.
Hay afasias secundarias, bueno, conocemos la afasia secundaria, los CBC, pero también hay afasia secundaria, las crisis convulsivas. En el síndrome de Lamm-Kleffner se distingue por un patrón característico de anomalías que se observan en el electroencefalograma en la región temporal y parietal izquierda, cerca del área de Wernicke. ¿Qué quiere decir? Que el paciente tiene alteraciones para la expresión, pero sobre todo para la comprensión. No va a comprender lo que le estamos diciendo. Puede tener un lenguaje fluido, pero sin un sentido de lo que está diciendo. Entonces, es un lenguaje estructurado, pero que no lleva lleva un orden, pero si yo le digo, hola, ¿cómo estás? Sí, fui a la escuela y comí palomitas, por ejemplo, ¿sí? Van a empezar con dificultades para entender ya lo que les decía el habla y van a progresar a una alteración del lenguaje más generalizada y nada, no hay una afectación verbal, sobre todo es una afectación en la comprensión por el tipo de lesión, más bien porque está muy cerca del área de Wernicke. Entonces, en los adultos, bueno, se van a quejar que tienen dificultad con el lenguaje, no va a tener anomias, eh, pero pues no, decimos, tiene una anomia, no o sea, vamos a suponer que es un señor de 55 años y podemos decir, las anomias son comunes, ¿por qué? Porque depende del estado emocional en que nos encontremos, si estamos estresados, si estamos preocupados, de repente a lo mejor nos dicen algo y somos distraídos y presentamos esa dificultad para acordarnos de las cosas, de qué iba a ser o cómo se llama esto, eso es una anomia, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en aquellas crisis epilépticas? Van a desarrollarse como un resultado de la lesión específica, ya sea por epilepsia, por una hemorragia o un tumor en el óvulo temporal. Entonces, las anomias no son específicas solamente del EBC, también pueden presentarse sobre todo en los adultos por una crisis epiléptica. Y las epilepsias sintomáticas son las que no podemos determinar cuál es la causa, por qué se presentó, no lo sabemos, ¿sí? Puede ser, va a haber crisis de este tipo en las encefalopatías por hipoxia al nacer, los traumatismos cráneoencefálicos, condiciones genéticas, en tumores cerebrales, infecciones del sistema nervioso central, afectación vascular relacionadas con intoxicaciones. Todas ellas nos van a dar alteraciones del lenguaje y, como siempre, tenemos que tener muy en cuenta cuál es el lugar de la lesión. ¿Qué debemos hacer en los niños? Tenemos que hacer una exploración neuropsicológica, ¿sí? No nada más tenemos que pedir un coeficiente intelectual. ¿Por qué? Porque puede ser poco representativo a nivel neuropsicológico en niños con lesión cerebral. ¿Sí? Actualmente, bueno, en un artículo del 2010, más no recuerdo ahorita bien la fecha, decían que hay que buscar mucho los aspectos cognitivos que se ven afectados en la epilepsia. ¿Qué vamos a valorar? Pues la memoria, la atención, el aprendizaje, la motricidad fina, las funciones ejecutivas, la integración visomotora y la conducta principalmente. No nada más pido mi coeficiente intelectual, mi edad mental, no. Esto lo podemos hacer en el consultorio, valorar qué se festeja, no sé, el 14 de febrero. Oye, ¿qué está atrás de mí? Bueno, ahorita con la pandemia pues es un poco más complicado, ¿verdad? Si sabe, reconoce los números, las letras, dependiendo de la edad, si se puede abrochar, desabrochar, todo. Y bueno, tenemos que hacer un seguimiento, ¿sí? Y establecer un protocolo de estudio en el que el examen rutinario del del coeficiente intelectual va a resultar ineficiente y debemos incluir otros aspectos de función cognitiva, como ya les había mencionado, todos los anteriores: memoria, atención, aprendizaje, motricidad fina, funciones ejecutivas, la conducta. Todo esto, pues, no lo debería de hacer psicología, ¿verdad? En las pruebas, pero también nosotros lo podemos hacer en el consultorio. ¿Nos va a llevar más tiempo? Sí, efectivamente sí.
Y debemos, bueno, aquí lo de la aplicación de test específicos de memoria y función lingüística, pues lo debe de hacer el psicólogo, lo podemos hacer nosotros como especialistas principalmente, o lo hace la, este, la terapeuta de lenguaje, o si tuviéramos un, este, una interconsulta con un lingüista, perdón, que son poquísimos, pues sería el ideal. Ellos son los que más baterías de este tipo aplican, que son específicas para el paciente afásico. Y bueno, muchas gracias.